Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz, Ángel Ávila, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Se lo aprecio, presidente. Muchas gracias, querido Ricardo. Un saludo para ti y, por supuesto, para todo el auditorio. Es tan sencillo como que al señor Ramírez Cuéllar se le ocurrió de pronto que el INEGI haga funciones de policía financiera y revise los estados del patrimonio de cada uno de los mexicanos, y que ahora el presidente dijo pues que no, que esa no era la idea, y ya se retira la propuesta con las justificaciones de Ramírez Cuéllar y ese asunto se acabó. ¿Es así de elemental, Ángel, o revela algo más? Yo creo que revela una estrategia de estar tanteando el terreno, de estar viendo cómo reacciona la sociedad a este tipo de propuestas. Por supuesto que no es nada que deba sorprendernos. Las propuestas que ha hecho Morena en el último mes y medio que lleva en el gobierno, son propuestas que han volado por los aires instituciones a las cuales los mexicanos le hemos tenido mucha confianza. Destruyeron el sistema de salud, hoy quieren destruir el tema del INEGI, han capturado organizaciones autónomas, quieren ir a controlar el Instituto Nacional Electoral, Ricardo. Entonces, yo creo que no es parte de un plan este tema de que el INEGI ahora pueda estar viendo la riqueza de los mexicanos, pero por supuesto pervirtiendo una organización que durante muchos años ha tenido la confianza de todos nosotros, de que cuando llega un consultor, un entrevistador del INEGI, la gente le puede responder con toda confianza. Hoy con esta propuesta lo que quiere hacer Ramírez Cuéllar es que la gente ya no les abra la puerta o les mienta y perdamos una institución que nos ayuda a ver cómo va la situación de México en distintos temas económicos, ingresos, gasto hogares, sobre estrategias de seguridad, etcétera. Entonces, por supuesto que no es una cuestión al azar tan sencilla de que ahora simplemente se olvida esta ocurrencia de Ramírez Cuéllar. Yo creo que sí hay un plan de López Obrador, pero por supuesto que manda a sus subalternos para plantear el terreno, y cuando esas propuestas afortunadamente son rechazadas unánimemente por actores sociales, académicos, investigadores, partidos políticos, etcétera, López Obrador tranquilamente puede decir que él no comparte eso y que venga la siguiente ocurrencia para ver cómo reacciona la sociedad. Dijiste que esto era una estrategia para ir midiendo el terreno de otras determinaciones, como por ejemplo hincarle el diente a las Afores, Ángel. Sí, por supuesto, lo ha ido deslizando el presidente López Obrador sobre el tema de cómo se deben administrar este tipo de recursos, en el sentido de que él piensa de que están privatizados este tipo de recursos de los mexicanos que están ahorrando para su retiro. Hay casi 4,000 millones de pesos en las Afores, y López Obrador pues está ahí observando si puede o no recurrir a ese dinero. Recordemos que ya López Obrador, el presidente, hizo o utilizó ya la mitad del fondo de estabilización de precios del petróleo, que eran casi 180,000 millones de pesos. Se los acabó en su primer año, 90,000 millones. Acaba de desaparecer los fideicomisos, que son casi 700,000 millones de pesos. No nos ha dicho qué está haciendo con ese dinero, y ahora por supuesto el tema de las Afores, pues por supuesto que se ve apetitoso cuando tienes un gobierno que no ha podido crecer la economía, ha caído en sus ingresos tributarios, y por supuesto le interesa mantener el tema de los programas sociales para poder ganar la próxima elección en el 2021, Ricardo. Y a propósito del petróleo y de las finanzas públicas que mencionas, ¿cuál la postura tuya y del partido respecto a la recién anunciada nueva política energética que, en términos muy elementales, está planteando que haya una pues prácticamente anárquica, aleatoria, absoluta determinación de la Comisión Federal de Electricidad, tan cuestionada recientemente, por cierto, para determinar toda la política
energética en cuanto a la creación o a la suspensión o a la complicación para generar energías limpias, renovables, como la eólica o la solar? Híjoles, Ricardo, es una gran pregunta. Hoy hemos estado observando que estas decisiones, en primer lugar, ponen a México fuera del orden internacional. Nuestro país se ha comprometido en el Acuerdo de París a que en el año 2024 el 35% de las energías que produce México deben ser energías limpias y renovables. Es decir, energías eólicas, como tú bien lo comentabas, y que no provengan del petróleo o del combustóleo. Desgraciadamente, López Obrador, con estos nuevos lineamientos, lo que establece es que se le pone un obstáculo muy fuerte a estas energías renovables para que la Comisión Federal de Electricidad pueda tener un cacho más del mercado eléctrico. Esto con consecuencias graves para la salud de los mexicanos. Hoy López Obrador insiste, por ejemplo, en refinar más petróleo. Está construyendo la refinería de Dos Bocas, que es tirar dinero a la basura por los bajos precios del petróleo y de las gasolinas, no solo de ahorita, sino de hace muchos años, y que finalmente, cuando se utilizan las refinerías, lo que queda de refinar petróleo final es combustóleo. Hoy el gobierno no sabe en dónde meter el combustóleo que está refinando, y entonces encuentra la solución en quitar un mercado a los privados, meter el combustóleo para las plantas generadoras de la CFE y, por supuesto, producir electricidad cara. Un kilowatt de la CFE cuesta alrededor de $135, cuando los privados lo pueden hacer en casi $28. A lo que hoy nos quita competitividad y aparte genera contaminación, y no cumplimos con los acuerdos internacionales. Entonces, es una propuesta a todas luces en donde quien pierde es el consumidor, porque la energía va a ser más cara, pero además perdemos en temas de salud y en temas ambientales. Entonces, son de estas propuestas que López Obrador nos quiere regresar al pasado. A ver, dijiste temas de salud. Es inevitable hablar del coronavirus. La pregunta sería, Ángel Ávila, presidente del PRD, ¿de qué manera nos va a determinar a México y a los mexicanos el resultado del manejo de esta doble pandemia por parte del gobierno de la Cuarta Transformación en lo que hace al aspecto de salud y de economía, Ángel? Pues, Ricardo, habría que tener muy claro que antes de iniciar la pandemia este año, este gobierno de la 4T le recortó alrededor de 1.500 millones de pesos al sector salud, y hubo un subejercicio de casi 2.500 millones de pesos el año pasado en el propio sector salud. Entonces, creo que no estábamos preparados para el tema de la pandemia. Se dejó pasar un tiempo muy importante, casi dos meses y medio, en lo que llegaba el virus a México, y nos enteramos después que hasta el propio gobierno había vendido material médico a China y que después tuvo que recomprar a precios más elevados. Entonces, pues por supuesto que no hubo ninguna estrategia para poder atender a los mexicanos en este tema, y lo estamos viendo. Hoy, por ejemplo, se quiere regresar al tema de la nueva normalidad con los picos más altos de la pandemia. El día de ayer nos informaron que fallecieron 352 personas en 24 horas, y estamos hablando solo, Ricardo, de las personas que están registradas con el tema del COVID. Hoy hacer una prueba de COVID en las instituciones públicas tarda alrededor de 10 días. Estamos hablando que también hay gente que no logra llegar a los hospitales, que muere en sus casas porque no hay espacio, no hay camas. Entonces, la cifra negra debe ser muchísimo mayor de las 352. Entonces, ahí difícilmente el tema de la salud va a salir, desgraciadamente, bien librado este gobierno. Y en el tema de la otra crisis, la económica, pues hay que decirlo claramente, ya veníamos mal del año pasado. En el 2019 tuvimos un decrecimiento del menos 0.1%, hoy vamos a tener una caída por la pandemia y la mala gestión del presidente de casi el 10% del Producto Interno Bruto. Y yo creo que lo más grave, Ricardo, es la pérdida de empleos. Se habla de que alrededor de 1,5 millones de mexicanos van a perder el empleo, y hoy el gobierno se niega
a apoyar a las pequeñas y medianas empresas para mantener estos empleos a flote y que no se pierdan, porque lo importante es que una vez pasando esta etapa difícil de la pandemia, las empresas puedan volver a laborar de una u otra forma, pero si las empresas cerraron, el crecimiento económico va a tardar por lo menos 2-3 años más en recuperar esos empleos que se perdieron, Ricardo. ¿Algo más que puntualizar sobre la actual situación del país en estos momentos, Ángel Ávila? Pues, Ricardo, tener muy claro que este gobierno, mientras no quiera hacer pruebas a la población que va a regresar a laborar, difícilmente vamos a conocer en dónde está el virus, difícilmente vamos a saber cómo contenerlo, y pues este regreso a la nueva normalidad, que si bien es necesario en materia económica, va a poner en riesgo la vida de miles de mexicanos, porque el gobierno no quiere gastar en pruebas. Hay países como Alemania, como Corea del Sur, China, etcétera, que han invertido en las pruebas para poder regresar al temas económicos. Este gobierno nunca le importó el tema de las pruebas, somos los de los países a nivel mundial con menos pruebas, y bueno, es una lástima porque finalmente la vida de los mexicanos es la que está en riesgo. Solamente comentar eso y decirte, Ricardo, y agradecerte el espacio para poder expresar nuestras opiniones como partido de la Revolución Democrática. Bueno, luego hablaremos un día de estos de cómo está el PRD y qué está haciendo para reposicionarse, ¿de acuerdo? Por supuesto, Ricardo, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias por el espacio y buen día para todas y todos ustedes. Buen día, gracias. Ángel Ávila, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, del cual surgió el presidente López Obrador para fundar su propio partido Morena. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.